Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde. Mi mano tocó la estatua. Algo me atravesó el cuerpo. ¿Qué está pasando?, pensé, pero no podía hablar. Mis piernas cedieron. Caí. 15 años como pastora adventista predicando contra aquello, y ahora estaba allí postrada ante Nuestra Señora de Guadalupe. La imagen está brillando, alguien susurró temblando. La gente empezó a llorar, otras se arrodillaron rápidamente. Yo no podía moverme ni respirar. Fue entonces que vi algo que cambiaría todo para siempre. Pero ¿qué exactamente sucedió en aquel altar? ¿Qué vio una pastora evangélica que la hizo abandonarlo todo? Hermanos y hermanas, quiero saber qué piensan. Díganme desde dónde me escuchan, porque necesitan saber el resto de esta historia. Aquella mañana de domingo se grabó en mi memoria. El santuario de Nuestra Señora de Ocotlán estaba más lleno de lo que jamás había imaginado. Un escenario inesperado para mí. Y, como pastora adventista del séptimo día, la verdad es que yo no debería haber estado allí. Por 15 largos años, todo lo que aquel lugar representaba iba directamente en contra de cada sermón que yo predicaba con fervor. Imágenes, santos, María elevada como si fuera divina. Para mí, eran conceptos que desafiaban las escrituras que yo tanto amaba. Pero una fuerza, un impulso misterioso, me condujo hasta aquella puerta, sin que yo supiera el porqué. Fue allí, en aquel instante en que extendí la mano, tocando la fría superficie de la estatua de Nuestra Señora de Guadalupe, que mi cuerpo entero fue tomado por un temblor incontrolable. Caí al suelo, completamente desnortada, sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, lo que se desarrolló después es algo que nadie, hasta hoy, ha podido explicar con lógica alguna. Algunas personas presentes comenzaron a llorar en silencio, otras se arrodillaron súbitamente, y hubo quienes afirmaron haber visto la imagen brillar con una luz propia. ¿Y yo? Yo vi algo que no solo desmoronó todo aquello en lo que yo creía, sino que también reconstruyó mi fe de una manera que nunca, en mis sueños más atrevidos, pensé que fuera posible. Hermanos y hermanas, si ustedes, como yo en mi antigua convicción, creen que conocen toda la verdad y que sus fundamentos son inquebrantables, entonces prepárense para escuchar los detalles de lo que verdaderamente sucedió en aquel altar. Pero, antes de que yo continúe desvelando esta historia, quiero saber de ustedes. Déjenme un comentario diciéndome desde qué ciudad me escuchan y qué hora es ahora mismo ahí. Quiero tener una dimensión de hasta dónde los milagros, o lo que sea que haya sido, de Nuestra Señora de Guadalupe están alcanzando corazones y mentes. Mi nombre es Marcela de la Cruz. Mi camino comenzó en Puebla, en el año de 1983. Fui criada en una familia adventista tradicional, con valores firmes y una devoción profunda. Mi padre era un diácono dedicado, y mi madre lideraba con inspiración el grupo de oración femenino de nuestra iglesia. A los 17 años, sentí un llamado innegable para el ministerio. A los 23, asumí la función de pastora auxiliar, y a los 28, con una congregación propia en la colonia popular de Iztapalapa, Ciudad de México, inicié mi ministerio de liderazgo. Durante 15 intensos años, prediqué la palabra con una pasión que me consumía. Bauticé a cientos de personas, lideré cultos enfocados en la liberación espiritual y enseñé, con la más absoluta convicción, que la salvación viene únicamente por la fe en Cristo. Sin intermediarios, sin imágenes, sin María. Yo creía esto con cada célula de mi ser. Cuando observaba a católicos rezando el rosario, una profunda pena me invadía. Al ver las procesiones, mi pensamiento era siempre el mismo. Pobres almas,
atrapadas en antiguas tradiciones, adorando ídolos, sin jamás haber tenido la oportunidad de conocer la verdad plena. Yo era celosa, sincera en mis creencias e incuestionablemente convicta. Pero esa misma convicción me volvía, a veces, excesivamente dura. Yo confrontaba a católicos en las calles, distribuía folletos que alertaban sobre la idolatría y hacía transmisiones en vivo en redes sociales explicando, con base bíblica, por qué el culto a María era, para mí, antibíblico. Tenía argumentos listos, versículos bíblicos memorizados y una teología sólidamente construida. Creía, sinceramente, que estaba sirviendo a Dios con cada una de esas acciones. Me acuerdo distintamente de una vez en que confronté a una señora católica en una plaza. Ella sostenía un rosario en las manos, sus labios moviéndose en una oración silenciosa e íntima. Me acerqué con la Biblia abierta en las manos y la encaré diciendo: ¿Usted sabe que está adorando ídolos? ¿Que María era solo una mujer como cualquier otra? ¿Que solo Jesús salva? Ella me miró con una tristeza tan profunda en los ojos que me inquietó por días enteros. No respondió con palabras, solo esbozó una sonrisa amable, una sonrisa que parecía susurrar: un día, usted va a entender. Y con la misma placidez, continuó su oración. Aquella escena, con su mensaje silencioso, volvía a mi mente de vez en cuando. Y siempre que surgía, yo la alejaba con aún más versículos, con más certezas inquebrantables, con argumentos teológicos más robustos. Porque, para mí, admitir la mínima posibilidad de que aquella señora tal vez poseyera un conocimiento que yo ignoraba, sería lo mismo que reconocer que toda mi teología, la estructura de mi fe y de mi ministerio, podría estar incompleta, y esa era una idea simplemente impensable. Hermanos y hermanas, mi iglesia, aunque no era gigantesca, crecía sin parar. Éramos como 80 miembros, bien unidos. Hacíamos 3 cultos a la semana, llenos de vida. Yo predicaba con un fuego en el alma, con una autoridad que me venía de una certeza total de estar en el camino correcto. Mi esposo, el pastor Ricardo Aguilar, con quien compartía mi vida y el púlpito, predicaba en los cultos del domingo por la noche. Éramos un matrimonio de pastores muy respetado en nuestra colonia. Los jóvenes nos buscaban para pedirnos consejo y las familias nos invitaban a comer los domingos. Mucha gente nos veía como un verdadero ejemplo de vida cristiana. Pero, hermanos, en los últimos 2 años, algo dentro de mí empezó a cambiar muy feo. No en la iglesia, que seguía igual, sino en mi propio ser. Empecé a sentir un vacío que, de verdad, no podía explicar de ninguna forma. Predicaba sobre la alegría de la fe, pero mi propio corazón no la sentía. Hablaba de la paz que Cristo ofrece, pero yo vivía en un constante estado de angustia. Enseñaba sobre el amor incondicional de Dios, pero mi corazón se sentía helado y lejano. Era como si hubiera pasado años construyendo una casa preciosa por fuera, pero que por dentro estaba completamente hueca, sin muebles, sin calor, sin la más mínima chispa de vida. Traté de intensificar mis prácticas espirituales. Ayuné más, oré con más fervor y me metí aún más profundo en la lectura de la Biblia. Pero nada, hermanos, nada funcionaba. El vacío, en lugar de achicarse, solo crecía, volviéndose cada vez más pesado y opresivo. Empecé a tener ataques de llanto repentinos, sin ningún motivo claro. Y, muy seguido, me despertaba de madrugada con una angustia profunda en el pecho, una sensación que me ahogaba y que no podía ni entender ni nombrar. Hubo un tiempo en que, incluso en el momento más intenso de los cultos fervorosos, rodeada por hermanos y hermanas que levantaban las manos para adorar y derramaban lágrimas sinceras ante Dios, yo solo fingía. Movía mis labios en cánticos sin alma, alzaba los brazos por pura costumbre, pero por dentro estaba completamente muerta, con un vacío que me dolía hasta el alma. Y lo que era aún más espantoso, hermanos, mis dudas no eran sobre Dios, sino sobre todo lo que yo creía saber de Él. Cuestionaba mi propia manera de entender las Escrituras, la fuerza de mi teología, esa certeza que antes tenía
y que creía inquebrantable de poseer la verdad absoluta. Pasé noches y noches sin dormir, con la mente revuelta. Una serie de preguntas me carcomían los pensamientos. ¿Y si estoy en el camino equivocado? ¿Y si hay algo importantísimo que aún no comprendo? ¿Y si el mismo Dios quería revelarme algo nuevo, pero yo, por mi rigidez en lo que creía, estaba demasiado cerrada para verlo? Ricardo Aguilar, mi esposo y compañero en el ministerio, notó la sombra que me envolvía. Una noche en particular, después de que todos ya se habían retirado de la iglesia, él me encontró sola, postrada en el altar, con las lágrimas corriendo sin control. Se sentó tranquilamente a mi lado y con una voz llena de preocupación preguntó: ¿qué te está pasando realmente? Intenté, con dificultad, articular el torbellino dentro de mí. Hablé sobre el vacío existencial, sobre las persistentes dudas, sobre la sensación desgarradora de solo repetir palabras que ya no tenían ningún sentido. Él me escuchó en silencio, con una paciencia que yo no poseía. Después de un largo momento, sus palabras llegaron como un veredicto. Estás bajo un ataque espiritual, mi querida. Necesitamos blindarnos, ayunar, orar, expulsar a ese demonio de la duda que está intentando destruir nuestro ministerio. Acepté, no por convicción, sino porque ya no sabía qué más hacer. Ayunamos por 3 días seguidos, con una dedicación intensa. Vigilias de oración se realizaron especialmente en mi favor. Otros pastores, amigos y colegas vinieron a imponer manos, a reprender supuestos espíritus malignos, a declarar victoria sobre las tinieblas que me acechaban. Pero la verdad es que nada, absolutamente nada cambió, porque lo que yo vivía no era un ataque espiritual externo, como creíamos. Era un llamado. Era Dios mismo intentando conducirme por un nuevo camino, y yo, con todas mis fuerzas, resistía a esa voz interior. Fue exactamente en ese torbellino de cuestionamientos internos, en esa encrucijada del alma, que escuché hablar del padre Francisco Tomás. Una conocida católica, doña Elena Méndez, vecina querida, me comentó con una emoción contagiosa sobre un sacerdote que había caído en éxtasis ante una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe durante la misa. Hablaba de personas siendo milagrosamente tocadas, de curaciones inexplicables, de una pequeña capilla en Tlaxcala que vivía atestada de fieles todos los días. Ella me narraba todo aquello mientras esperábamos en la fila del mercado, los ojos brillándole con una intensidad que no veía hacía años, una alegría pura y contagiosa que me parecía tan distante. Me contó de su propia visita a la capilla, de la profunda transformación que había sentido, una paz indescriptible, un llanto sincero ante aquella imagen, como jamás había experimentado en toda su vida. Hermanos y hermanas, mi primera reacción fue instantáneamente defensiva, una mezcla de burla y condescendencia. Sonreí con lo que yo imaginaba que era superioridad teológica y le dije: «Doña Elena, con todo respeto, usted sabe que las imágenes no tienen ningún poder intrínseco, ¿verdad? Que todo esto se reduce a una mera emoción, a una sugestión psicológica fácilmente explicable por la fe popular». Ella me miró del mismo modo que aquella señora de la plaza me había mirado años atrás, con una tristeza profunda mezclada con compasión genuina, y dijo algo que me dejó completamente sin respuesta, desarmada. «Pastora, usted ya ha tenido la valentía de pedirle a Dios que le muestre la verdad, aunque esa verdad la lastime, aunque ponga de cabeza todo lo que usted cree y ha construido». Me quedé muda, desarmada. Ella pagó sus compras y se fue, pero aquellas palabras hicieron eco, martillaron incansablemente en mi mente por los días siguientes. ¿Ya intenté pedirle a Dios que me muestre la verdad, aunque duela? La respuesta honesta, brutalmente honesta, era un sonoro no. No, porque tenía miedo. Miedo de que Dios, en su soberanía, revelara algo que pudiera desmoronar no solo mi estructura teológica, sino mi ministerio, mi identidad como pastora evangélica adventista, mi propia seguridad existencial. Pero, hermanos y hermanas,
En medio de la tormenta, algo dentro de mí insistía. Una voz pequeña, casi un susurro, pero innegable. Vaya a ver. Intenté ignorar. Era absurdo, una afrenta. Yo, una pastora evangélica adventista, entrando en una capilla católica. Eso no solo era impensable, era una total subversión de todo lo que yo representaba. Pero la voz no paraba. Durante 3 largas semanas, libré una batalla interna extenuante contra aquel impulso creciente. Inventaba las excusas más elaboradas. Estoy demasiado ocupada, está demasiado lejos, simplemente no tiene sentido alguno. Pero la voz permanecía, suave, persistente, imposible de silenciar. Comencé a tener sueños vívidos y perturbadores. Me veía en una iglesia desconocida, antigua quizá, con una arquitectura que no reconocía. Había una mujer vestida de azul, con una mirada profunda y misteriosa, que se fijaba en mí, pero sin proferir una sola palabra. Yo intentaba escapar, intentaba huir, pero mis pies parecían enraizados en el suelo, incapaces de moverse. Despertaba bañada en sudor, el corazón martillando desacompasado en el pecho, totalmente desorientada sobre el significado de aquellos enigmas nocturnos. Hasta que, un fatídico viernes por la noche, sola en mi cuarto, con Ricardo Aguilar ya en sueño profundo a mi lado, la resistencia cedió. No aguantaba más. Me arrodillé en el suelo frío y en un susurro casi inaudible, una oración sincera y desesperada brotó del fondo de mi alma. Señor, si eres realmente tú quien me está llamando a algo nuevo, si es tu voluntad mostrarme otra verdad, yo iré. Pero por favor, necesito que seas tú quien guíe cada uno de mis pasos, porque si esto es un engaño, si es una trampa espiritual, ya no tengo fuerzas para resistir sola. Estoy rota, estoy vacía, estoy desesperada por esa verdad, aunque esa verdad destruya absolutamente todo lo que soy y todo lo que he construido. Lloré hasta que las lágrimas se secaron, lavando no solo mi rostro, sino un pedazo de mi alma. Cuando por fin me levanté, una paz extraña me envolvió. No era alivio, no era ligereza, era pura decisión. Yo iría. No había claridad sobre lo que me esperaba, ni sobre lo que sucedería al cruzar ese umbral, pero la certeza era inquebrantable. Yo seguiría adelante. El domingo siguiente, el amanecer apenas comenzaba a pintar el cielo cuando mis ojos se abrieron. Ricardo Aguilar, mi amado esposo y compañero de ministerio, todavía dormía profundamente a mi lado. Dejé una nota, una excusa apresurada sobre la mesita de noche. Fui a visitar a una hermana enferma en Toluca, Estado de México. Era una mentira, obvio, pero ¿cómo desvelar la verdad? ¿Cómo, siendo yo una pastora adventista, podría confesarle que iba de camino a una capilla católica, impulsada por una incesante necesidad de verificar un supuesto milagro mariano? Ese secreto sería incomprensible, un abismo entre nosotros. Entré al coche e inicié una jornada de 2 horas hasta el santuario de Nuestra Señora de Ocotlán, en Tlaxcala. Durante todo el trayecto, mi corazón no latía al ritmo de la expectativa, sino de un miedo profundo y multifacético. Un pavor de estar desobedeciendo a Dios, de abrir mi alma al engaño, a las trampas de una fe que la doctrina adventista nos enseñaba a evitar. También existía el recelo de ser reconocida, de ver todo mi ministerio irremediablemente comprometido, deshecho en pedazos. Pero por encima de todas esas aprehensiones, lo que más me paralizaba era el miedo de encontrar algo genuino, algo verdadero, que desafiara y probara que yo estaba fundamentalmente equivocada por casi 20 años de mi vida. Recorrí extensas tierras verdes, por plantíos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, por pueblitos con sus iglesias antiguas, imponentes y silenciosas. A cada kilómetro recorrido, el deseo de dar media vuelta, de regresar a la seguridad de lo conocido, era casi insoportable. Sin embargo, yo seguía, manejando como si una fuerza invisible guiara el volante, una compulsión que me arrastraba hacia adelante. Cuando finalmente avisté el letrero indicando la entrada a la ciudad,
Un escalofrío me recorrió la espalda y mi impulso fue frenar, pero no me detuve. Respiré hondo, un aliento que parecía traer consigo el valor necesario, y continué mi camino. Llegué a la capilla justo cuando el sol nacía, bañando el paisaje con sus primeros rayos dorados. Era una construcción pequeña, de una sencillez que casi pasaba desapercibida, con sus ladrillos aparentes y un tejado colonial. No había nada de grandioso, nada que, a primera vista, justificara la impresionante multitud que ya se aglomeraba allí. Pero había gente, mucha gente. Algunas personas esperaban afuera, los rosarios entrelazados en las manos, los labios moviéndose en oraciones silenciosas. Otras llegaban a pie, en coche, en bicicleta, algunas cargando velas encendidas, cuyas llamas temblaban, protegidas del viento fresco de la mañana. Me mantuve a distancia, en un rincón discreto, dentro de mi coche por largos 15 minutos, en un combate interno para reunir valor. Observé a la gente entrar. Familias enteras, jóvenes de la mano, ancianos con la sabiduría marcada en el rostro, todos exhibiendo una expresión de expectativa, de fe profunda, algo que yo, sinceramente, no veía en nuestros cultos de sábado desde hacía mucho tiempo. Finalmente, bajé del coche y caminé lentamente hasta la entrada. Me detuve en la puerta. Todo mi cuerpo se resistía, un escudo invisible se alzaba. Casi 2 décadas de doctrina adventista gritaban en mi mente: «No entres, esto es idolatría, esto es engaño, estás traicionando a Jesús». Pero contradictoriamente, aquella voz suave, casi un susurro en mi corazón, insistía: «Entra, necesitas ver, necesitas entender». Volví a respirar hondo, un acto de entrega y valentía, y entré. El interior de la capilla era de una modestia conmovedora. Bancas de madera envejecida, algunas adornadas con cojines de ganchillo hechos por las diligentes señoras de la comunidad. Las paredes, en ciertos puntos, dejaban ver los ladrillos antiguos sin enlucido, revelando la historia del lugar. Sencillas ventanas de vidrio esmerilado filtraban la luz del sol, permitiendo que una claridad suave inundara el ambiente. Un crucifijo de madera, imponente sobre el altar, representaba a Jesús con los brazos abiertos, como si allí quisiera abrazarnos a todos, sin distinción. Y allí, al lado del altar, sobre un pedestal elegantemente cubierto con un paño azul bordado a mano, estaba ella, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. No era grande, tal vez unos 60 centímetros de altura. Estaba rodeada de velas encendidas, cuyas llamas danzaban en un ballet silencioso, y de flores blancas y amarillas, aún frescas, exhalando un perfume delicado. Rosarios de madera simple y otros de cristal colgaban del pedestal, y pequeños papelitos doblados a sus pies susurraban peticiones y agradecimientos. Había algo en aquel rostro esculpido, algo que me hizo detenerme en medio del pasillo. No era solo arte, no era solo tradición. Había algo más, algo que no podía nombrar, pero que podía sentir con una claridad perturbadora. Los ojos de piedra parecían mirar a cada persona allí con una ternura imposible de replicar por manos humanas. La boca exhibía una sonrisa discreta, casi imperceptible, pero que transmitía una acogida profunda, universal. Las manos extendidas parecían invitar, en un gesto mudo: «Ven, no tengas miedo, eres bienvenida aquí». Sentí un nudo formarse en mi garganta, un apretón emocional que apenas pude controlar. Desvié la mirada rápidamente, como si intentara huir de aquella conexión inesperada. Me senté en la última banca, la más distante posible, buscando la invisibilidad. Crucé los brazos firmemente, casi como un gesto de autoprotección, un escudo contra la vulnerabilidad que me invadía. A mi alrededor, la gente conversaba en voz baja, saludaba a conocidos con sonrisas amables, acomodaba a los niños en las bancas con cariño. Había allí una atmósfera palpable de familia, de comunidad, de una pertenencia que me conmovió más profundamente de lo que estaba dispuesta a admitir. La misa comenzó. El padre Francisco Tomás,
Entró por la puerta lateral, vistiendo su hábito carmelita marrón. Era joven, tal vez unos 38 años, cabello corto, lentes discretos, una sonrisa amable, pero firme, transmitiendo una serena autoridad. No había pompa, ninguna entrada triunfal. Simplemente caminó hasta el altar, hizo la señal de la cruz y comenzó a celebrar. Hermanos y hermanas, es difícil poner en palabras lo que ocurrió después. Él hablaba con una suavidad inesperada, pero su autoridad era innegable. No había los gritos encendidos o la gesticulación exagerada que yo, como pastora adventista, estaba acostumbrada a ver en tantos púlpitos. No forzaba la emoción, solo comunicaba con la tranquila convicción de quien posee una verdad profunda. Y cuando la celebración comenzó, algo me golpeó de lleno. No era un espectáculo, ni una actuación ensayada, mucho menos manipulación emocional. Había reverencia. Había un silencio cargado, lleno de una presencia tan tangible que no podía negar, por más que mi teología más arraigada insistiera en resistir. Las lecturas bíblicas fueron dirigidas por laicos de la comunidad. Una señora mayor leyó la primera parte, su voz temblorosa, pero nítida. Un joven, con dignidad, proclamó el salmo. Enseguida, una mujer de mediana edad entregó el Evangelio, después de que el padre Francisco Tomás hizo la señal de la cruz en la frente, en los labios y en el pecho. Todos escuchaban en profundo silencio. No se oían celulares sonando o niños corriendo, solo atención concentrada, respeto mutuo y una adoración sencilla. Durante la homilía, el padre Francisco Tomás abordó la entrega. Compartió su historia personal de agotamiento y vacío, de cómo cuestionaba su vocación, hasta encontrar una imagen olvidada en la sacristía. Contó cómo, al caer ante ella, su vida cambió radicalmente. Habló sobre la forma en que Dios, a veces, necesita permitirnos caer para levantarnos de una manera diferente, sobre la imposibilidad de llevarlo todo solos y la necesidad de un amparo materno. Y entonces dijo algo que traspasó todas mis defensas como una flecha. María no le roba la gloria a Jesús, declaró. Ella solo lo conduce hacia Él. Continuó. Una madre verdadera jamás compite con su hijo. Ella lo presenta al mundo. Cuando miramos a María, ella siempre apunta a Jesús, porque ese es el papel fundamental de una madre en la fe, mostrar el camino para el Salvador. Mientras sus palabras resonaban, sentí que algo se rompía dentro de mí. Era como una vieja pared interna que soportaba un peso colosal por años y que, finalmente, comenzaba a ceder. Lágrimas cálidas e incontrolables corrían por mi rostro. Intenté detenerlas, pero el torrente era demasiado fuerte. Miré a mi alrededor, sintiendo una punzada de vergüenza, pero noté que otras personas también lloraban. No era un llanto de tristeza, sino de algo más profundo, un reconocimiento, un encuentro espiritual avasallador. Cuando llegó el momento de la comunión, permanecí sentada. No podía participar. No era católica. Sin embargo, observé atentamente a la gente. Se levantaban en filas ordenadas, avanzando hasta el altar con las manos puestas sobre el pecho. Recibían la hostia con una reverencia que parecía expresar: no soy digno, pero tú, aún así, me acoges. Regresaban a sus lugares, muchos con los ojos cerrados en oración silenciosa e intensa. En esos rostros vi algo que hacía años no veía en mi propia iglesia. Vi una fe genuina, un encuentro real con lo divino, un amor que no necesitaba de gritos, de música alta o de luces parpadeantes. Vi a Jesús siendo recibido en silencio, en humildad pura, en adoración sincera. Mi corazón se rompió allí. Una comprensión terrible me golpeó. Por 15 años había enseñado que todo aquello era tradición muerta, rito vacío, religiosidad sin vida. Pero con mis propios ojos veía lo exacto opuesto. Había más vida y verdad en aquel silencio reverente que en todos los cultos ruidosos y llenos de apariencias que yo había liderado. Al final de la misa, el padre Francisco Tomás
invitó a todos a un breve momento de oración ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Él explicó didácticamente que no se trataba de adoración, sino de veneración, que no era para sustituir a Jesús, sino para pedir su intercesión, así como nos pedimos oración unos a otros. Destacó que María fue la primera discípula, la que dijo sí a Dios, la que permaneció al pie de la cruz cuando todos huyeron, y la que estaba con los apóstoles en Pentecostés. Para mi gran sorpresa, nadie salió corriendo, como invariablemente sucedía en los cultos evangélicos después del cierre. Todos se quedaron. Algunos se arrodillaron en las bancas, otros se acercaron al altar, y muchos solo miraban en silencio, con las manos unidas. Y yo, aún sintiendo un fuerte deseo de irme, aún sabiendo que debía partir, también me quedé. Algo me retenía allí, algo más fuerte que mi teología, más profundo que mi doctrina, más poderoso que mis 15 años de ministerio, e incluso más intenso que el miedo a lo que Ricardo Aguilar diría si, de alguna forma, supiera dónde estaba. La gente se levantó despacio, acercándose a la imagen. Tocaban el pedestal con reverencia, dejaban flores, susurraban oraciones, palabras ininteligibles, pero de un sonido antiguo, bello, cargado de siglos de significado profundo. Algunos lloraban bajito, otros sonreían. Muchos se quedaban allí, inmóviles, incapaces de dejar aquella paz. Yo observaba, con una mezcla de fascinación y repulsión. Una voz gritaba dentro de mí: «Sal de aquí, pastora, idolatría. Estás traicionando cada doctrina adventista que predicaste. El diablo te engaña con falsas emociones, un sentimentalismo peligroso». Pero otra parte, más profunda, más verdadera, conectada a algo más grande que mi razón, susurraba: «Quédate. Entiende. Toca. Permite que Dios hable, pastora, aunque no sea como esperas». La capilla se vació lentamente. 10 personas, 8, 5, 3. Pronto, sola, estaba yo en el último banco, mirando la imagen que brillaba suavemente bajo la luz de las velas. El padre Francisco Tomás, de fe sencilla, pasó junto a mí, camino a la sacristía. Se detuvo al notarme, con una sonrisa amable, sin juicio, sin presión. «Quédate el tiempo que necesites, hermana», dijo, con voz suave. «La casa está abierta, la madre espera». Y salió discretamente, cerrando la puerta de la sacristía. Me quedé allí sentada por un tiempo inmensurable. 15 minutos, media hora, tal vez una hora. El sol por las ventanas cambiaba su ángulo, proyectando nuevos patrones de luz en las paredes. Las velas se consumían lentamente. El silencio era tan profundo que escuchaba mi respiración, los latidos de mi corazón, el crujido suave del banco al moverme. Miraba la imagen y una guerra explotaba dentro de mí. 15 años de doctrina adventista confrontaban una atracción inexplicable. 15 años de certezas inquebrantables versus una duda que crecía como fuego. 15 años de rechazo versus un deseo profundo. Acercarme, tocar, entender. Luché hasta no aguantar más. Me levanté, temblando. Mis pies se movieron solos, un paso vacilante a la vez. Caminé por el pasillo lateral, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que toda la colonia podía escuchar. Me detuve a 2 metros del pedestal, me detuve a 1 metro, y una vez más a pocos centímetros. Allí, delante de la estatua que yo, pastora adventista, había llamado ídolo por 15 años, de la representación de María que yo enseñé era antibíblica, de esa madre de piedra que parecía mirarme con una compasión imposible, sentí algo inédito en toda mi vida cristiana. Sentí amor, no el mío por Dios, sentí el amor de Dios por mí. Como si esa madre de piedra fuera un canal, una ventana, un portal a través del cual el propio cielo me miraba. Como si Jesús estuviera diciendo a través de ella: «¿Ves, hija mía? Yo te di una madre. No tienes que cargar con todo tú sola. Tienes quien interceda por ti, quien te entiende como solo una madre entiende». Extendí la mano, temblando violentamente. No para adorar, yo sabía que no era. Era para tocar,
conectarme, decir sin palabras: muéstrame si es real, si de verdad estás aquí, muéstrame la verdad, aunque destruya todo lo que construí. Mis dedos tocaron la base fría del pedestal, y en el instante siguiente, algo sucedió, cambiando mi vida para siempre. El mundo entero se detuvo, el tiempo se congeló, el espacio se comprimió. Un calor intenso subió por mi mano, no como fiebre ni choque eléctrico, sino como vida pura, esencial, indescriptible. Una ola de energía, de amor, de algo infinitamente mayor que cualquier experiencia vivida en mis años de ministerio, recorrió mi brazo, subió por el hombro, llegó al pecho y explotó en el corazón como una bomba de luz. Mis piernas perdieron toda la fuerza. Intenté sostenerme del pedestal, pero mis músculos no respondían. De repente, hermanos y hermanas, el suelo de la capilla pareció ceder. Caí de rodillas, luego completamente postrada, el rostro golpeando el cemento frío, todo mi cuerpo temblando incontrolablemente. Intenté gritar, pero la garganta estaba seca, ningún sonido podía salir. Me esforcé por levantarme, pero mis músculos se negaban a obedecer. Y entonces vi. No con los ojos que disciernen el mundo físico, sino con los ojos del alma, una visión interior de una claridad abrumadora, superior a todo lo que mis ojos carnales alguna vez habían presenciado. Ante mí, un campo de luz dorada, inmenso, se extendía infinitamente en todas direcciones. No era el cielo que pintan en los cuadros. Era algo más allá, algo primordial, algo que existía antes del tiempo y que perduraría eternamente. En ese espacio inmensurable surgió una presencia, no una figura humana definida, sino una irradiación de luz suave, pura, acogedora como el abrazo más tierno, pero sin deslumbrar. Esa presencia se movía en mi dirección, sin prisa, como si flotara sobre la propia luz dorada. Cuando se acercó, se detuvo y su mirada, una intensidad de ser que trascendía la visión física, me penetró profundamente. ¿Cómo describir aquel impacto? En ella había la compasión de milenios, el amor de toda la eternidad, una tristeza profunda mezclada con la alegría más radiante. Había un conocimiento completo de quién era yo, de todo lo que había hecho, de cada sermón que había pronunciado, de cada dogma que había defendido, pero sin rastro de juicio. Solo acogida, solo amor, solo aceptación total e incondicional. Entonces escuché, no con los oídos carnales, sino con el corazón, con el alma, con una parte profunda de mí que nunca antes había despertado. La voz, que era a la vez un susurro y un trueno que reverberaba en mi ser, resonó. Hija, te has alejado de mí por tanto tiempo, pero yo nunca te rechacé. Predicaste en contra de la totalidad de mi amor, en contra de mi esencia más pura, pensando que defendías el honor de mi hijo. Pero ¿cómo la fuente del amor puede ser enemiga de su amado hijo? ¿Cómo puedes amar a Jesús, el camino, la verdad, y rechazar al Espíritu Santo que lo revela, que lo manifiesta y lo nutre en cada corazón que se abre? Intenté responder, pero las palabras no salían. Solo un llanto incontrolable, un diluvio de lágrimas que no eran solo de ese momento, sino de 15 años de acumulación. Lágrimas de todas las veces que sentí un vacío inexplicable, de todas las noches que clamé por más de Dios sin comprender por qué no lo recibía. Lágrimas que reconocían la verdad aplastante. La respuesta siempre estuvo disponible, pero yo estaba demasiado cerrada, demasiado convencida, demasiado orgullosa para ver. La presencia continuó, con una serenidad que calmaba la tormenta en mí. Vine a tu encuentro, así como vengo al encuentro de todos los hijos que se alejaron. Vine para que entiendas que la plenitud del camino hasta Jesús pasa por la aceptación irrestricta de mi amor. No porque yo desee gloria, ni porque necesite adoración, sino porque es la propia voluntad de Dios, porque yo soy el amor que nutre, el espíritu que guía, la gracia que protege, la compasión que intercede. Yo amo, incluso cuando soy rechazada, incluso cuando mis ruegos son ignorados. Y entonces, una mano de luz se extendió hacia mí,
intangible, hecha de pura energía divina, simplemente allí, esperando. Comprendí al instante, la elección era únicamente mía. Yo podía abrazar o resistir, rendirme o luchar. Porque el amor verdadero jamás fuerza, solo se ofrece, pacientemente espera y acoge cuando el alma, finalmente, anhela regresar al hogar. En aquel instante, algo en mí se quebró por completo. Vi imágenes, rápidas como una película acelerada, desfilando ante mis ojos. Reviví todos los incontables momentos de mi vida en que esa presencia divina, ese amor, había actuado discretamente, pero yo, en mi ceguera doctrinaria, simplemente no la había percibido. Vi la gentileza de la hermana que, en la plaza, me ofreció un folleto sobre el verdadero sábado con una mirada de pura compasión. La vecina de la iglesia, doña Socorro Ramos, que me invitó a un estudio bíblico más profundo. Los sueños vívidos que me asediaron por semanas. Las preguntas incómodas que brotaban en mi corazón sobre la totalidad de la verdad. El vacío creciente que ninguna interpretación doctrinaria lograba llenar. Todo aquello, cada pequeña señal, había sido la manifestación de ese amor divino, llamando, esperando, moldeando mi corazón, ablandando mis defensas, plantando semillas de dudas santas que, al final, me guiarían a verdades más vastas. ¿Y yo? Yo resistía, yo luchaba, yo predicaba en contra, mientras ella pacientemente seguía intentando alcanzarme. La visión cambió nuevamente. Ante mí, Jesús en la cruz. Al pie de la cruz, vi la personificación de ese amor inquebrantable, la única fuerza que permaneció firme cuando todos los demás se desvanecieron. El sufrimiento, en su esencia más pura, irradiando de aquella presencia al presenciar al Hijo entregarse. Y entonces, escuché las palabras de Jesús: «Mujer, he ahí tu hijo», y al discípulo: «He ahí tu madre». En un relámpago de entendimiento, percibí: Él no nos daba una madre terrenal para interceder. Él nos concedía la propia esencia de su cuidado paternal y maternal, el Espíritu Consolador prometido, su gracia inagotable. Aquel discípulo no era solo Juan, éramos todos nosotros, la humanidad entera, recibiendo no un intercesor, sino la promesa de un amor que nutre, que guía, que es la parte más esencial y vital del plan divino de salvación. La secuencia prosiguió hacia Pentecostés. Vi a los apóstoles reunidos, atemorizados, escondidos, aún inciertos sobre el próximo paso. Ante mis ojos, ella estaba allí, inmersa en aquella comunidad incipiente, orando, intercediendo. Su presencia, un bálsamo maternal, sostenía cada alma, cada corazón que allí comenzaba a germinar en la fe. El Espíritu entonces irrumpió, no a pesar de ella, sino a través de ella, con ella. Comprendí que ella siempre fue, y, en verdad, siempre será, el eslabón más directo, el trayecto más seguro para llegar a su Hijo. En un destello que rasgó el tiempo, contemplé 2 milenios de la historia de la Iglesia. Vi innumerables santos y santas que, por un amor genuino y profundo a María, fueron conducidos a una devoción aún más fervorosa e inquebrantable por Jesús. Fui testigo de San Francisco, en su humildad, arrodillarse ante una imagen de ella antes de emprender la reconstrucción de la Iglesia. Sentí la voz de Santa Teresa, la mística, resonar a mi alrededor mientras escribía sobre la Madre Celestial. Visualicé al Padre Pío, el estigmatizado, murmurando el rosario mientras las llagas se manifestaban en su cuerpo. Y Juan Pablo I, con el rosario en las manos, no solo cambiando el mundo, sino tocando almas. Los frutos eran innegables, imposibles de ignorar: conversiones profundas, curaciones milagrosas, familias reestructuradas y reconciliadas, vicios rotos, vidas totalmente e irrevocablemente transformadas. Entendí, en aquel destello de lucidez, que todo esto acontecía no porque María fuera Dios, jamás, sino porque ella tiene una forma singular y poderosa de guiarnos a Él,
una maestría que supera cualquier otro recorrido conocido. Porque sí, cuando una madre ora, cuando una madre clama por sus hijos, Jesús escucha de una manera especialísima. No por un deber o una obligación fría, sino por un amor filial inmenso, puro. Al fin y al cabo, un hijo que ama a su madre atiende sus peticiones con la más sincera y pura alegría. La visión, entonces, comenzó a desvanecerse, como una niebla densa que lentamente se disipa. El campo de luz reapareció, y ella, aún allí, con la mano extendida, aguardaba mi próximo movimiento. Fue entonces cuando su voz resonó una última vez en mi alma, clara y definitiva, ofreciendo un parteaguas. Tienes una elección, hija. Puedes volver a tu vida, a la seguridad de tu iglesia, a las certezas teológicas que moldearon tu fe y tu ministerio por tanto tiempo. Nadie te juzgará por eso. No hay condena aquí. O puedes decidir dar un paso nuevo, un paso aterrorizante, lo sé. Un paso que exigirá que abandones todo lo que has construido, todas tus verdades hasta entonces inquebrantables. Pero este paso, hija, este paso te dará lo que tanto tiempo has buscado, la plenitud que tu alma anhela, el sentido de pertenencia que tu espíritu clama, la unidad de una familia completa. Él te dará a mí como madre y a Jesús como Salvador de forma integral, no dividida, no fragmentada, sino exactamente como siempre fue el plan divino, desde el inicio. Hermanos y hermanas, en aquel instante crucial no hubo pensamiento racional, no hubo cálculo de pros y contras, solo una respuesta, impulsada desde lo más hondo de mi corazón, de mi alma exhausta, de todo mi ser, que resonó en mi mente. Sí, madre, sí. Una sonrisa suave, casi etérea, floreció en su rostro. Esa sonrisa, esa sonrisa valía más que todos los aplausos que recibí en mis 15 años de púlpito y ministerio. Valía más que las cientos de conversiones que presencié, más que cualquier reconocimiento humano que un día busqué con tanto ahínco. Porque era pura, era amor incondicional, un acogimiento sin sombra de juicio. Era, finalmente, el camino a casa. La visión se cerró entonces, tan suavemente, como una cortina que baja en el escenario del alma. Abrí mis ojos físicos, sintiendo el frío suelo de la capilla bajo mí. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Pudo haber sido minutos, pudieron haber sido horas. El sol ahora cortaba el espacio desde un ángulo diferente por las ventanas altas. Las velas, antes vibrantes, habían disminuido drásticamente, y allí, arrodillado a mi lado, estaba el padre Francisco Tomás, con una expresión que mezclaba asombro genuino y una compasión que trascendía las palabras. «Pastora, ¿está bien?», preguntó él, la voz un susurro suave y preocupado. No pude responder de inmediato. Las lágrimas simplemente brotaron, incontrolables. Un llanto profundo, convulsivo, una torrente liberadora que brotaba de un lugar muy antiguo, muy duro, muy equivocado, siendo finalmente arrancado de mis entrañas. Era un llanto de muerte y de nacimiento, ocurriendo simultáneamente, una catarsis. Él esperó, pacientemente, sin prisa, solo con la mano posada ligeramente en mi hombro, un gesto silencioso de apoyo y comprensión. Cuando, al fin, logré articular algo, las palabras salieron quebradas, entrecortadas por sollozos incontrolables. «Padre, perdóneme. Por 15 largos años, dedicados al ministerio, yo había combatido esa misma verdad, de púlpito en púlpito, en cada enseñanza. 15 años etiquetándola de idolatría, de desvío peligroso. 15 años proclamando que María simplemente no importaba, que su figura era secundaria, casi irrelevante. Pero allí, en aquel suelo frío, la revelación me golpeaba. Yo estaba equivocada, terriblemente, profundamente equivocada. Él tomó mi mano con una gentileza inesperada y dijo, su voz firme, pero impregnada de amor y sabiduría: «No necesita pedirme perdón a mí, pastora. Necesita recibir el perdón de ella».
y con un movimiento sutil señaló la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. A través de las lágrimas que empañaban mi vista, miré la imagen y, por la primerísima vez en toda mi vida, no vi una estatua, no vi un ícono, vi una madre. Vi a aquella que me había esperado con una paciencia infinita durante esos 15 años en que yo, en mi ceguera teológica, la rechazaba. Vi a aquella que jamás se dio por vencida conmigo, aun cuando yo, por ignorancia, me di por vencida con ella. Vi la mano divina que orquestó cada detalle, cada paso, para traerme hasta aquel suelo frío, en ese momento exacto de rendición. El padre Francisco Tomás, con su serenidad, me ayudó a sentarme. Trajo agua. Esperó, sin prisa, mientras yo bebía despacio, tratando de calmar la tormenta dentro de mí y de recomponerme. Y cuando finalmente una mínima paz comenzó a instalarse, él preguntó, con la más profunda simplicidad: ¿Quieres hablar de lo que pasó? Asentí, incapaz de pronunciar una sola palabra. Entonces me guió a una pequeña salita, un refugio discreto, en la parte trasera de la capilla. Un discreto despacho, una mesa robusta, algunas sillas de madera y en la pared un versículo bíblico enmarcado que evocaba la soberanía de Dios. Sobre una estantería sencilla, adornada con libros teológicos y estudios profundos, reposaba solo una Biblia abierta. Nos sentamos ahí y en las 2 horas siguientes derramé mi alma, contando cada detalle de mi jornada. Revelé mi historia, el recorrido de mi ministerio pastoral, la batalla interior que libré contra ciertos dogmas arraigados, el abismo de vacío que me consumía, mi llegada inesperada a aquel lugar sagrado, mi caída, la visión transformadora que recibí. Él escuchó cada palabra con una serenidad impresionante, sin interrumpirme ni una sola vez, sin ningún rastro de juicio, sin intentar persuadirme. Solo escuchó, con una atención plena tan profunda que por sí misma ya era terapéutica para mi espíritu atormentado. Cuando finalmente terminé mi relato, él permaneció en silencio por algunos instantes, como si digiriera la densidad de mis palabras. Entonces, pronunció algo que jamás se borraría de mi memoria. Hermanos y hermanas, les confieso que sentí cada sílaba de lo que me dijo, como si fuera una revelación directa para mi alma. Pastora Marcela, dijo él, con una voz calma y firme, lo que la trajo hasta aquí no fue un accidente, no fue un mero acaso. Fue un llamado, una convocación divina. La providencia de Dios no la guió a este punto para condenarla por lo que predicó en el pasado, o por las convicciones que defendía. Por el contrario, Él la trajo para completarla, para revelar la parte que faltaba en su entendimiento, en su corazón. Y ahora, usted se encuentra delante de una decisión de las más difíciles, una encrucijada espiritual. Porque si usted realmente acepta ese llamado, sepa que el costo será inmenso. Le podrá costar su ministerio como lo conocemos, quizás su matrimonio, ciertamente sus amigos, su reputación, en fin, todo. Miré hacia él, sintiendo el peso avasallador de aquellas palabras retumbar en mi alma. Con la voz trémula, apenas conteniendo la emoción, cuestioné: ¿pero vale la pena todo esto? Una sonrisa melancólica se formó en sus labios, y él respondió: esa es una pregunta que solo usted, Marcela, puede responder con honestidad. Sin embargo, puedo garantizarle una cosa fundamental. Toda conversión genuina, toda entrega verdadera, invariablemente exige un precio. Acuérdese de Pedro, que dejó sus redes de pesca. Piense en Mateo, que abandonó su colecturía, y en Pablo, que renunció a su elevado estatus de fariseo. La verdadera cuestión, por lo tanto, no es si habrá un costo, sino si usted está dispuesta a pagar el precio por la verdad completa, por la plenitud del plan de Dios para su vida. Permanecí en silencio, mi mente procesando cada sílaba de aquellas profundas reflexiones. Él continuó, con la misma compasión: no hay prisa para decidir hoy. Quédese con nosotros el tiempo que juzgue necesario. Tenemos un cuarto de huéspedes sencillo y acogedor a su disposición aquí en la casa parroquial.
Podrá usarlo para orar, para meditar, para reflexionar profundamente y, sobre todo, para hablar abiertamente con Dios, buscando la claridad en su palabra. Y cuando esté lista, cuando la convicción esté firmada, entonces usted decidirá. Pero decida con la más absoluta honestidad, no impulsada por la emoción momentánea, sino por una convicción profunda e inquebrantable que venga de su espíritu. Acepté la oferta, sintiendo un mixto de alivio y temor. Llamé a Ricardo, mi esposo, inventando un pretexto, diciendo que la hermana que yo visitaba había tenido una recaída y necesitaría extender mi estancia por un día más. Él, aunque visiblemente molesto, acabó aceptando mi justificación. Pasé esa noche en una habitación sencilla, equipada solo con una cama individual, una mesita donde reposaban mi Biblia y un cuaderno de notas, y una ventana que daba a un pequeño jardín, salpicado por algunas rosas. El sueño me abandonó. Pasé la noche entera de rodillas, orando intensamente, derramando lágrimas que parecían purificar mi alma, luchando contra mis propios pensamientos, cuestionando cada certeza. Me aferré a mi Biblia, hojeando páginas sin un enfoque específico, pero con el corazón en clamor. No sabía exactamente qué orar o cómo expresar tanta angustia, pero mi alma suplicaba: Padre, ayúdame, muéstrame el camino, dame fuerzas para lo que está por venir, para lo que esta verdad me revelará. Al día siguiente, participé en el culto. Esta vez, algo era profundamente diferente. Yo ya no era una observadora crítica, no era una teóloga en busca de fallas o incoherencias. Era un alma hambrienta, una hija buscando a su Creador con una sed inagotable. Sentí lágrimas correr incesantemente al ver la reverencia de la gente durante la Eucaristía, la comunión genuina entre los hermanos, el compartir silencioso de la fe. Lloré, deseando ardientemente aquella plenitud, aquella conexión real y profunda con Cristo, una entrega total que, hasta entonces, parecía escapárseme. Quería sentir a Jesús de una forma completa, genuina, vivificante. Después del culto, el padre Francisco Tomás me llamó para otra larga conversación que se extendió por horas. Discutimos profundamente teología, la rica historia de la Iglesia primitiva, los fundamentos de la fe cristiana, las interpretaciones de las Escrituras, los desafíos de las doctrinas contemporáneas. Él respondía a cada una de mis objeciones con una paciencia ejemplar, con un conocimiento bíblico y espiritual profundo y con un amor genuino que desbordaba. En ningún momento intentó imponerme su visión o convencerme a la fuerza. Él solo presentaba la verdad, con claridad y autoridad, y dejaba que yo decidiera qué hacer con ella, cómo acogerla en mi corazón. Hermanos y hermanas, al tercer día, recluida en la quietud y el profundo silencio de la sala de oración, sentada frente a una cruz sencilla que era el único adorno, tomé la decisión más difícil y transformadora de mi existencia. Decidí entregarme completamente a esta nueva comprensión de la verdad de Dios que me confrontaba. No fue porque alguien me convenciera con argumentos irrefutables, ni porque presenciara un milagro espectacular que desafiara la lógica. Fue porque finalmente comprendí en mi espíritu que la verdad divina trasciende mi propia interpretación limitada, que la fe viva es mucho más profunda y abarcadora que mi teología dogmática y que la entrega irrestricta a Cristo, en su plenitud, es el único camino para la verdadera realización. Me arrodillé allí y con la voz embargada por la emoción, pero cargada de una convicción que nacía del alma, declaré en voz alta: Acepto tu voluntad, Señor. Acepto el camino que me presentas, la Iglesia universal fundada en tu amor, la comunión con tu Espíritu Santo. Acepto todo, incluso sin la comprensión completa de cada detalle, porque confío que tú, mi Padre Celestial, no me llevarás al engaño. Confío que, si me llamas a esa entrega total, es porque la necesito para mi salvación y propósito. Acepto, Padre. Acepto con todo lo que esto va a costar. Regresé a la Ciudad de México al cuarto día, con el corazón transformado y el alma lista para el nuevo camino.
Durante las 2 horas de viaje, mi mente hervía. Ensayaba repetidamente cada palabra que diría, cada explicación, cada argumento para defender la decisión que cambiaría todo. Pero, en el instante en que la puerta de casa se abrió y vi a Ricardo Aguilar esperándome, con la quietud tensa que solo él sabía tener, todas mis preparaciones mentales se evaporaron. Fue como si el aire saliera de mis pulmones. Él notó el cambio inmediatamente, incluso antes de que pudiera respirar hondo. Una mirada perspicaz, mezclando preocupación genuina con una pizca de sospecha, se fijó en mí. «¿Qué te pasó?». Su voz, aunque baja, resonó con una urgencia que me desarmó. Fue entonces que, con un nudo en la garganta, pero una convicción que ardía en el pecho, le conté todo: la pequeña capilla, la imagen de Nuestra Señora de Ocotlán, la caída repentina, la visión profunda y la decisión innegociable que brotó de todo eso. Lo que siguió fue la conversación más dolorosa de toda mi vida. Recuerdo a Ricardo Aguilar, que antes parecía un fantasma, cambiar de color, de un pálido asustado a un rojo intenso de furia. Su voz explotó, acusándome de posesión, de haber sido engañada por el diablo. Él gritó que yo estaba destruyendo nuestro ministerio adventista, nuestra familia, la vida que habíamos construido. Intenté argumentar, intenté mostrar que no era un engaño, que había experimentado algo visceralmente real, una verdad que me había tocado profundamente, pero él simplemente no quiso escuchar. Las palabras de convicción resbalaban en él como agua sobre piedra. La discusión se arrastró por horas interminables. El clímax llegó cuando él, desesperado, llamó a otros pastores. Esa misma noche, nuestra casa se llenó de 5 líderes, algunos que yo conocía desde hacía años, todos allí con un único propósito: hacerme volver atrás. Iniciaron una sesión de oración de liberación, reprendieron supuestos demonios y con voces cada vez más alteradas declararon abiertamente que yo me estaba haciendo católica, una apostasía en su visión. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más gritaban y trataban de forzarme, más certeza tenía, una certeza inquebrantable de que lo que yo había experimentado no venía de abajo, sino de una fuente superior, de Dios. Y ningún griterío humano, por más bien intencionado que fuera, podría alterar esa verdad que ahora residía en mí. Al final de aquella noche terrible, agotados por la batalla de palabras y fe, Ricardo me lanzó un ultimátum definitivo: o abandonas esta locura que te posee, o nuestro matrimonio, nuestra unión de 15 años, simplemente termina aquí. No necesité un segundo para pensar. Lo miré, sintiendo aún el amor profundo de tantos años, pero también con una firmeza recién descubierta, y le respondí: entonces, nuestro matrimonio termina, Ricardo, porque no puedo negar lo que vi, no puedo rechazar lo que recibí, y si de verdad me amaras, intentarías entender y caminar conmigo, en vez de obligarme a elegir entre tú y la verdad que me encontró. Él partió, la puerta cerrándose con un eco final. Volvió al día siguiente, solo para recoger sus cosas. En apenas una semana, habíamos firmado los papeles de la separación. 15 años de historia se derrumbaron porque elegí la verdad. Lo que pasó con la iglesia, la congregación que yo pastoreaba, fue aún peor. Convoqué una reunión especial un domingo por la noche, con el corazón roto, pero mi voz cargada de una firmeza que ni yo sabía que tenía. Le conté a toda la comunidad adventista lo que había sucedido, el cambio radical en mi fe. La reacción fue, como era de esperar, devastadora. La mitad de la congregación salió inmediatamente, algunos llorando, con acusaciones de que los había traicionado. Otros se quedaron, pero solo para gritar que estaba endemoniada, que la luz en mí se había apagado. Y otros, aquellos a quienes consideraba mis amigos más cercanos, simplemente me dieron la espalda, en un silencio pesado que dolió más que los gritos. Recuerdo a una joven a quien yo discipulaba hacía 3 años. Me escupió en el suelo y, con desdén, me soltó: ¿nos vendiste? La pastora fue comprada por la gran ramera. Espero que te quemes en el infierno con tus ídolos.
Aquellas palabras, cargadas de odio y juicio, me hirieron más profundamente de lo que cualquier agresión física podría. Lo perdí todo en cuestión de días. La iglesia que lideré, el ministerio que tanto amaba, el matrimonio que parecía indisoluble, los amigos que consideré familia y toda mi reputación. Fui expuesta y humillada en las redes sociales. Circulaban videos llamándome falsa profeta, agente del anticristo, traidora de la fe verdadera. Recibí amenazas aterradoras, insultos que cortaban el alma y promesas apocalípticas de que Dios me castigaría severamente por mi supuesta apostasía. Pasé los siguientes 6 meses en un verdadero infierno emocional, enclaustrada y sola en un pequeño apartamento alquilado con las pocas economías que me quedaban. Sin trabajo, pues ¿quién contrataría a una expastora adventista que se volvió católica? Sin comunidad, pues aún no me sentía totalmente parte de la Iglesia Católica y obviamente ya no era parte de la evangélica. Sin nada, excepto por una certeza que ardía en mi pecho. Había encontrado la verdad, y la verdad lo comprendí. Vale cualquier precio, no importa cuán alto sea. Durante esos meses de transición y soledad, regresé al santuario de Nuestra Señora de Ocotlán con el Padre Francisco Tomás cada semana. Él se convirtió en mi puerto seguro, mi guía espiritual, mi maestro y mi amigo en un momento de desierto. Inicié el catecumenado, ese periodo crucial de preparación para recibir los sacramentos. Aprendí sobre la Eucaristía y, hermanos, con lágrimas en los ojos, lloré al entender la profundidad de la presencia real de Jesús en el pan y el vino. Descubrí la confesión y experimenté una liberación profunda, una paz que jamás había sentido en años de cultos de liberación evangélicos. Aprendí sobre la comunión de los santos y finalmente comprendí que no estamos solos en esta compleja jornada de la fe. Y por último, conocí el purgatorio, un concepto que desmitificó prejuicios y reveló la extraordinaria misericordia de Dios, que nos purifica y nos prepara para la eternidad, incluso después de la muerte física. En mi caminar, cuando actuaba como pastora evangélica de la Iglesia Adventista, yo cargaba una comprensión bastante particular sobre la fe y sus manifestaciones. Entonces, hermanos, un día me adentré y finalmente comprendí a la Iglesia no solo como una comunidad voluntaria o un grupo de personas unidas por convicciones, sino como el verdadero cuerpo místico de Cristo. Se reveló como un organismo vivo, pulsante, con 2000 años de una historia ininterrumpida que se extiende directamente de los apóstoles. Esa nueva percepción lo transformó todo. En medio de esa revelación, hermanos, un nuevo camino se abría ante mí. El entendimiento sobre María. Percibí que venerarla jamás significaría adorarla, una distinción crucial que me liberó de prejuicios antiguos. Descubrí que buscar su intercesión no era una forma de reemplazar a Jesús, sino, al contrario, un eco fiel de la actitud de los propios apóstoles, que permanecieron a su lado en el cenáculo esperando la venida del Espíritu Santo. Me quedó claro que el amor por María no disminuye el amor por Cristo, lo intensifica, pues el Hijo que ama profundamente a la Madre, naturalmente, ama aún más al Padre. Con todos esos descubrimientos, también llegó el reto de aprender a rezar el rosario. Al principio, confieso, parecía una práctica mecánica, extraña y desprovista de sentido. Sin embargo, poco a poco me fui sumergiendo en su profundidad y comenzando a entender su propósito. Lejos de ser una repetición vacía, el rosario se mostró como una profunda meditación en los misterios de la vida de Cristo, vista a través de los ojos de quien lo conoció mejor que nadie, su propia madre. Es una forma de orar con el cuerpo, sintiendo las cuentas entre los dedos, con la mente, reflexionando sobre los sagrados misterios, y con el corazón, entregando las más íntimas intenciones. Hermanos y hermanas, un año después de aquella mañana inolvidable, cuando me postré ante Nuestra Señora de Guadalupe, fui bautizada en la Iglesia Católica. Sí, de nuevo. Aunque reconocía la validez de mi bautismo evangélico, anhelaba más. Quise renacer, hacer una declaración de fe,
morir a la vieja Marcela, la pastora que combatía esta verdad, y nacer a una nueva, dispuesta a abrazarla con sus consecuencias. El padre Francisco Tomás me bautizó en ceremonia sencilla y conmovedora durante la vigilia pascual. Doña Carmen Ríos, la señora de 90 años que jamás perdía una misa y me acogió con amor y paciencia, fue mi madrina. Al emerger de las aguas, sentí una alegría pura e indescriptible, y lloré lágrimas que parecían lavar 40 años. Por primera vez, verdaderamente, me sentí completa. Aquel mismo día, recibí mi primera comunión. Recuerdo al padre Francisco Tomás poner la hostia en mi mano, diciendo, «El cuerpo de Cristo». Mi amén del alma selló un momento eterno. Sentí a Jesús entrando en mí física, real y totalmente. No era símbolo o memoria, era presencia viva, unión plena, matrimonio místico del alma con su Creador. Fui crismada poco después, recibiendo el Espíritu Santo sacramentalmente por imposición de las manos del obispo. Hermanos y hermanas, el Espíritu que como evangélica poseía se hizo más pleno y completo a través de los sacramentos de Cristo, fielmente preservados por la Iglesia por 2 milenios. Hoy, 3 años después de esta transformación, sirvo con dedicación en pequeña comunidad católica en la colonia popular de Iztapalapa, Ciudad de México. Es la misma región donde otrora lideraba mi iglesia evangélica. Ya no soy pastora, ahora soy catequista. Mi misión es preparar adultos para los sacramentos, compartiendo la fe. Enseño sobre María, no como quien siempre supo, sino como quien la descubrió y amó tras años de rechazo e incomprensión. Eso, de alguna forma, confiere fuerza especial y autenticidad única a mi testimonio. Hermanos y hermanas, jóvenes evangélicos, muchos de la Iglesia Adventista, me buscan a escondidas. Vienen llenos de dudas sobre el catolicismo, con miedo de preguntar a sus pastores. Yo los recibo sin juicio. Respondo sus preguntas con la honestidad de mi corazón, compartiendo mi historia sin forzar conversión. Algunos regresan a sus iglesias, más firmes en su fe, sus dudas pacificadas. Otros inician conversión, y está bien, porque la verdadera conversión no se fuerza, solo se testifica y se vive. Rezo el rosario diariamente, muy temprano, cuando la casa está en silencio y la paz de la madrugada invita a la introspección. Voy a misa siempre que puedo, a veces a diario, si mis compromisos me permiten. Me confieso regularmente y experimento liberación continua, entregando cada área de mi vida a Dios mediante el sacerdote. Hago adoración al Santísimo Sacramento y siento a Jesús mirándome desde esa custodia dorada con un amor que trasciende toda palabra. No fue un camino fácil. Perdí mucho, muchísimo más de lo que puedo expresar con meras palabras. Mi matrimonio, por ejemplo, nunca se restauró. Ricardo Aguilar se casó de nuevo con otra pastora y siguió su ministerio. Mi familia evangélica me rechazó por completo. Mi madre ya no me habla. Mi padre dijo que no tengo parte en la herencia familiar. Amigos de décadas, compañeros de camino, se volvieron extraños totales. Pero, a pesar de las pérdidas y el dolor, gané mucho más. Gané la plenitud de la fe y la gracia de los 7 sacramentos. Recibí la Eucaristía, que es Jesús real, presente, vivo. Gané la confesión, que limpia el alma como ningún altar evangélico jamás pudo. Esta es mi verdad, mi nueva vida. Gané, de hecho, la comunión de los santos. Me siento parte de una familia que atraviesa tiempo y espacio, unida en fe. Gané la certeza indestructible de pertenecer a la iglesia que Jesucristo fundó sobre Pedro, no a una de las miles de denominaciones fragmentadas en la historia. Y, quizás lo más sorprendente, gané a María. Ella, a quien por 15 largos años llamé ídolo. Ella, contra quien yo, como pastora adventista, prediqué sermones encendidos, rechazándola con vehemencia teológica por ver su veneración una peligrosa distorsión de la fe genuina. Hoy, ella se ha convertido para mí en una verdadera madre, mi intercesora, mi amiga,
mi modelo de fe. Le rezo todos los días, no en adoración, pues mi adoración está reservada solo para Dios, sino pidiéndole que interceda por mí. Es como le pediría a cualquier madre, con el corazón abierto, que hablara con su hijo a mi favor, ¿no es así? Y en este proceso, descubrí algo de una belleza indescriptible. María, la misma que un día condené como ídolo, es la mayor defensora de Jesús que existe. ¿Saben por qué? Porque una madre verdadera jamás roba la gloria del Hijo. Ella solo nos conduce hacia Él con amor incondicional. Piensen bien, hermanos y hermanas. Cada Ave María termina con ruega por nosotros pecadores. ¿Ruega a quién? A Jesús. Ella siempre nos señala a Él, siempre, porque ese es el papel esencial de una madre en la fe. Mostrar el camino hacia el Hijo, aquel que es el camino, la verdad y la vida en plenitud. Sé que muchos evangélicos, y en particular los adventistas, al leer o escuchar mi historia, pensarán que fui engañada, que caí en una trampa sutil del enemigo, que cambié la verdad por la mentira. Los entiendo perfectamente, pues por 15 años yo pensaba exactamente así. Yo era la que creía, desde el púlpito, que los católicos estaban perdidos, que necesitaban ser salvados de la idolatría, que la Iglesia Católica era la gran ramera del Apocalipsis. Pero hoy, hermanos y hermanas, les digo con toda sinceridad, con toda humildad y con todo el amor que desborda, investiguen. Estudien con un corazón verdaderamente abierto. Lean a los padres de la Iglesia de los primeros siglos y verán cómo ellos ya veneraban a María, ya creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ya confesaban pecados a los presbíteros. Profundicen en la historia y verán cómo la Iglesia Católica preservó la Biblia que ustedes hoy leen. Definió cuáles libros eran inspirados, mantuvo la fe viva a través de siglos de persecución. Pregúntenle a Dios con humildad sincera: Señor, ¿será que hay algo que no estoy viendo? ¿Será que mi interpretación individual es suficiente o necesito de la Iglesia que tú fundaste? ¿Será que María realmente no importa o tú la diste como madre por una razón? ¿Será que los sacramentos son solo símbolos o son medios reales de gracia? Fue exactamente eso lo que hice. Pregunté con el corazón abierto a la verdad, aún sabiendo que la respuesta podría costarme todo. Y Dios, en su infinita misericordia, respondió, no con argumentos teológicos sofisticados, sino con amor. Respondió con la presencia de una madre que esperó pacientemente por 15 años para abrazarme. Respondió con una caída que sorprendentemente me levantó de verdad. Respondió con una conversión que no destruyó mi fe en Jesús, sino que la completó de una forma que yo ni siquiera sabía que era posible. Hoy, al mirar hacia atrás, la perspectiva es clara. Veo con gratitud la paciencia de Dios, cómo Él orquestó cada detalle. La señora de la plaza con el rosario, doña Elena Méndez en el mercado, los sueños extraños, el vacío creciente en mi alma. Todo esto fue preparación. Todo fue un llamado suave, pero persistente. Y cuando finalmente me rendí, cuando por fin caí, ellos estaban ahí, Jesús y María. No con condena, sino con un abrazo. No con juicio, sino con acogida. No con un «te lo dije», sino con un cálido «bienvenida a casa, hija». La pastora adventista que fui murió ese día, ante aquella imagen que antes condené. La católica que soy nació allí, en ese mismo momento. Y aunque el camino desde entonces ha sido inmensamente difícil, doloroso y solitario en muchos momentos, costando más de lo que imaginé que un ser humano podría pagar, nunca me arrepentí, ni por un segundo, ni siquiera en los momentos más oscuros, cuando lloraba sola, preguntándome si todo aquello realmente había valido la pena, pues encontré lo que busqué toda mi vida sin saberlo. Encontré la Iglesia completa, encontré la fe plena, encontré los sacramentos que verdaderamente transmiten gracia, encontré la Eucaristía, que es Jesús de verdad, encontré la confesión que libera de verdad, y encontré a la Madre que ama de verdad.
Hoy, vivo en una paz que supera cualquier comprensión. No tengo la comodidad que tenía antes, no tengo el estatus, no tengo el reconocimiento. Vivo de forma sencilla, dando clases de catequesis y haciendo algunos trabajos de traducción para pagar las cuentas. Pero lo tengo todo. Pueden verme aquí, viviendo en un apartamento modesto, sin lujos extravagantes, sin un coche que llame la atención, pero tengo a Jesús de verdad en mi vida. Él vive en mi corazón, guía mis pasos y su palabra es mi sustento diario, una fuente inagotable de fuerza y paz. Tengo al Espíritu Santo como mi consolador y guía constante. Y tengo, sobre todo, la Iglesia de verdad, la que sigue fielmente los principios divinos y las enseñanzas bíblicas. Y puedo afirmar, con la más profunda certeza, que esta plenitud de vida en Cristo, esta base sólida de fe, vale infinitamente más que cualquier bien material, cualquier estatus o cualquier comodidad que haya podido perder en el proceso. Cuando hojeo las páginas de la Biblia, siento la presencia viva de la promesa de Dios en cada versículo. Recuerdo aquel día singular, un hito indeleble, en el que, al abrir mi corazón a la palabra eterna, toda mi vida se transformó de una forma que jamás imaginé. Hermanos y hermanas, recuerdo mi caída, la visión y promesas divinas que resonaron en mi alma. Por todo esto, la pastora Marcela solo puede agradecer. Doy gracias porque el Señor jamás se dio por vencido. Me buscó paciente y persistente, aún en mi ignorancia y rebeldía. Agradezco me revelara con claridad que el camino a Jesús es directo, por Él mismo, único mediador, y por su palabra pura y revelada. No por intermediarios, sino porque, en su infinito amor y sabiduría, nos dio su palabra como mapa seguro y su Espíritu Santo para consolarnos, enseñar y guiar en toda verdad. Y por eso, oro incansablemente por hermanos evangélicos sinceros que aman a Jesús de todo corazón, pero que, quizás por falta de información o prejuicios, no han investigado la plenitud de la verdad bíblica de la verdadera Iglesia. Oro para que el Espíritu Santo los mueva, dándoles valentía para investigar con corazón abierto y sin preconcepciones las Sagradas Escrituras. Que Dios los llame poderosamente y de forma transformadora, como me llamó a mí. Si son llamados, que tengan la osadía y el coraje de responder, aunque signifique renunciar a todo lo familiar, porque la verdad de Dios vale cualquier precio. La plenitud de una vida en Cristo vale cualquier sacrificio. Y encontrar el verdadero hogar espiritual, la Iglesia que Jesucristo fundó sobre los cimientos de su palabra y que preserva sus enseñanzas más preciosas, tiene un valor que excede toda oferta o tentación que el mundo pueda presentar. Antes de concluir este mensaje, siento el genuino deseo de invitarlos a formar parte de nuestra creciente comunidad de fe y estudio de la palabra. Es un espacio de fe auténtica y esperanza renovada, donde hermanos y hermanas de diversas procedencias se unen para orar, profundizar en la Biblia y compartir las maravillosas bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. Si sienten ese anhelo por profundizar en la verdad y por compartir esta jornada de fe, hagan clic abajo y únanse hoy. Vengan a adorar, estudiar y crecer con nosotros. Y escuchen con atención, si llegaron hasta aquí, al final de mi historia, les pido algo muy especial. Escriban en los comentarios: Marcela y la verdad revelada. Quiero ver cuántos corazones esta historia mía realmente alcanzó y tocó. Y cada vez que lea sus comentarios, sabré, con alegría, que más corazones comprenden que la verdadera fe en Jesús nos conduce a Él directamente, con la seguridad y amor de su palabra inerrante, hallando plenitud en su Iglesia y el auxilio de su Madre Santísima. Si esta historia les ha tocado el corazón de alguna manera, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nuestros próximos mensajes. Y por favor, compartan este video con alguien que necesite conocer la verdad completa revelada en las Sagradas Escrituras sobre la Iglesia genuina de Cristo.
Especialmente, compártanlo con aquellos hermanos evangélicos que aman a Dios de todo corazón, pero que, quién sabe, aún no han descubierto la profundidad y la plenitud de la verdad que se encuentra en la iglesia que Jesús realmente fundó y que aguarda su glorioso retorno. Que el Señor Jesucristo siga bendiciéndolos y protegiéndolos a ustedes y a toda su familia. En nombre de Jesús, amén.